A pocos días de la boda soñada en la gran ciudad Mictlán, su vida perfecta colapsó. Detrás de un banco, una joven encontró un bebé abandonado de rizos apretados. El acto de bondad le costó el futuro. Su prometido, un universitario ambicioso, la recibió con desprecio y una acusación devastadora. «No te quiero a ti ni a tu hijo especial», sentenció, rompiendo el compromiso y su dignidad en segundos. Sola y humillada, la mujer huyó de la metrópoli, dejando el confort atrás. Se exilió en un pueblo rural, usando su título de medicina como enfermera, soportando la pobreza y el juicio. Para ella, ese niño era el único amor verdadero, la razón de su sacrificio. La luz fría de la tarde se filtraba entre los rascacielos de Ciudad Mictlán, una megalópolis que prometía un futuro brillante a quienes supieran navegar sus aguas turbulentas. Para Jimena Itzel Velasco, 25 años, ese futuro estaba a solo 3 días de distancia, sellado por un anillo de compromiso y un apartamento con vista panorámica. Era el epítome de la vida perfecta, la culminación de años de esfuerzo académico. Pero el destino, caprichoso y cruel, eligió ese instante exacto para desviar su camino. Regresaba de una última prueba de vestido, el corazón hinchado de una felicidad casi insoportable, cuando la vio. No en una calle principal, sino en el rincón olvidado de la plaza, detrás del banco de la plaza, donde la sombra era más densa y el olor a humedad se mezclaba con el escape de los autos. Un llanto tenue, desesperado, que no sonaba a gato ni a pájaro, sino a fragilidad humana abandonada. Se acercó. Su respiración se detuvo. Sobre un pañal sucio y una manta raída yacía un bebé. Era diminuto, de piel oscura como el ébano pulido y rizos apretados que parecían diminutas espirales de tinta. Kailan Teófanes de la Cruz, 0 años, aunque ella no lo sabía entonces, era el catalizador que incendiaría su vida. Jimena, impulsada por una vocación médica que superaba cualquier miedo, no dudó. Lo levantó. El calor del pequeño cuerpo contra su pecho era una descarga eléctrica, una promesa silenciosa que reescribía su existencia. El bebé se aferró a ella con una fuerza instintiva, y en ese contacto, la Jimena prometida, la Jimena socialmente ascendente, se disolvió. Solo quedaba la madre protectora. Lo envolvió en su saco de lana fina, sintiendo el contraste entre la suavidad de la tela y la dureza de la decisión que acababa de tomar. No podía dejarlo. No importaba la ley, no importaba el escándalo. Llegó al apartamento que compartía con su prometido, Damián Ezequiel Montaño, 26 años, la tensión cortando el aire antes de que abriera la puerta. Damián, alto y de cabello rubio cenizo, estaba enfrascado en sus libros de derecho, la encarnación del éxito universitario y la ambición desmedida. El sonido del llanto en el vestíbulo lo hizo levantar la cabeza y el brillo de la ambición en sus ojos se transformó en un hielo cortante. «¿Qué es eso, Jimena? ¿Qué demonios trajiste a la casa?» Su voz no era de preocupación, sino de ira contenida, de cálculo profesional arruinado. Jimena, aún con el bebé acurrucado, intentó explicar, su voz temblando por la emoción del hallazgo. Estaba solo Damián, detrás del banco. Lo abandonaron. Damián se levantó de golpe, tirando la silla. Sus facciones afiladas se contorsionaron en un gesto de repulsión que le dolió a Jimena más que cualquier golpe. Caminó hacia ella, no para consolarla, sino para examinar al niño con una mirada que era pura clasificación social. Su mirada se detuvo en el tono de piel del bebé, en la pobreza que el niño representaba. ¿Abandonado? ¿Y por qué lo traes aquí, a 3 días de nuestra boda? ¿Estás demente? Damián gesticulaba, su voz subiendo de tono. Esto es un escándalo. ¿Qué dirán mis socios? ¿Qué pensará mi madre, Rebeca?
Ximena se sintió atacada, no por el acto, sino por la mezquindad de su prometido. Es un ser humano, Damián. Necesita ayuda, y yo necesito una carrera, Ximena. Necesito prestigio. ¿Crees que puedo presentarme en la firma de abogados con un niño así? ¿De dónde sacaste la idea de que esto era tu responsabilidad? El desprecio era palpable, un veneno que corroía los cimientos de su relación. Entonces, Damián lanzó la acusación que destrozó el último vestigio de su amor. Se acercó, su aliento oliendo a menta y furia. ¿O es que acaso es tuyo? ¿Es el resultado de alguna infidelidad que decidiste ocultar hasta ahora, pensando que mi bondad cubriría tu error? Su voz se hizo un susurro cargado de veneno. No te quiero a ti ni a tu hijo especial. Yo no voy a arruinar mi vida por tu estúpida caridad o tus mentiras. El mundo de Ximena se hizo trizas, no por la pérdida de la boda o el confort, sino por la humillación, la falta de caridad y la acusación infundada. La palabra especial, dicha con tanto vitriolo, se clavó en su alma. En ese momento Ximena Itzel Velasco entendió que el hombre que amaba no existía. Solo había un ambicioso con miedo al juicio social. Esa noche, mientras Damián dormía en el sofá, Ximena empacó. No tomó joyas ni ropa cara, solo lo esencial. El título de medicina, el documento que representaba su verdadera valía y una pequeña maleta. Miró por última vez la vista de Ciudad Mictlán, el brillo superficial de la megalópolis que le había prometido todo y le había quitado su dignidad. Salió del apartamento antes del amanecer con Kailan, a quien ya había decidido llamar Bruno en su mente, acurrucado contra ella. No miró atrás. Su destino era Pueblo San Nabor, una localidad rural a cientos de kilómetros, un lugar donde nadie la conocía y donde la vida era dura, pero honesta. El exilio fue su única opción. La llegada a San Nabor fue un choque brutal. La opulencia de Mictlán fue reemplazada por calles de tierra y casas de adobe. El aire limpio no compensaba el juicio social que se cernía sobre ella. Una mujer joven, sola, con un bebé de piel oscura y rizos apretados, sin marido. Las miradas eran cuchillos, los susurros, sentencias. Ximena, con su título profesional, solo pudo conseguir trabajo como enfermera en la pequeña clínica local. Su salario era mísero, apenas suficiente para pagar una choza con techo de lámina. La pobreza era una compañera constante, pero la alegría de Bruno, el pequeño Kailan, era su motor. Lo crió soportando la escasez, las noches sin dormir y el estigma de ser la madre soltera de la capital. Para Ximena, Bruno era el niño más amado del mundo. Su sonrisa era la única riqueza que necesitaba. 5 años pasaron en esa austera realidad 2008. 5 años de sacrificio y devoción absoluta. Ximena, ahora con 30 años, había endurecido su piel, pero no su corazón. Había aprendido a ignorar el juicio y a concentrarse en su trabajo, utilizando su conocimiento médico para aliviar el sufrimiento de la gente del pueblo, a pesar de las limitaciones de recursos. Una tarde de verano, el silencio habitual de San Nabor se rompió por el sonido de un motor potente y desconocido. Un auto de lujo, un sedán negro pulido que parecía fuera de lugar en la calle polvorienta, se detuvo frente a su humilde choza. Los vecinos se asomaron con curiosidad, el chisme flotando en el aire. 2 personas, vestidas con una elegancia que gritaba diplomacia internacional, descendieron. Eran el cónsul y su esposa. Sus rostros reflejaban una mezcla de desesperación contenida y alivio. Ximena con Bruno Kailan Teófanes de la Cruz, 5 años escondido detrás de sus piernas, sintió un escalofrío. Instintivamente supo que su vida estaba a punto de cambiar de nuevo, pero esta vez la amenaza no era la pobreza, sino la pérdida. El cónsul se presentó con una formalidad impecable,
su voz grave resonando en la pequeña sala. Explicaron la verdad, una verdad tan increíble que parecía sacada de una novela de espías. Bruno, su Kaylan, no era un niño abandonado. Era el heredero de una familia de la realeza de Asmar, víctima de intrigas políticas que buscaban desestabilizar la línea de sucesión. Había sido secuestrado y dejado en Ciudad Mictlán como un acto de sabotaje, esperando que la burocracia lo absorbiera o que muriera. Jimena escuchó, sintiendo un desgarro físico en su pecho. El niño que había criado con tanto amor, que había sido la razón de su exilio y su sacrificio, era un príncipe heredero. El cónsul y su esposa no vinieron a juzgarla. Vinieron a agradecerle de rodillas por salvar a su hijo. Le ofrecieron dinero, una vida de lujo, pero Jimena solo podía ver la verdad en los ojos de los padres biológicos, el amor genuino y el derecho de Kaylan a su verdadero destino. Aunque destrozada por la inminente separación, Jimena sintió una profunda alegría. Su pequeño, su amado Bruno, el niño que Damián había despreciado como especial, tenía un futuro brillante, un futuro que ella jamás podría darle en San Nabor. La despedida fue la escena más dolorosa de su vida. Kaylan, confundido pero emocionado por la promesa de castillos y juguetes, se despidió de su mamá Jimena con un abrazo que le quemó el alma. El auto de lujo se alejó, llevándose consigo la única razón por la que Jimena había soportado 5 años de penurias. ¿Creen que Jimena debió dejar al bebé? Déjenme sus comentarios. Quiero saber su opinión sobre este sacrificio monumental. Jimena se quedó sola en la choza vacía, el silencio ensordecedor. Había perdido su vida de confort, su amor, y ahora a su hijo. Pero el destino aún no había terminado de jugar sus cartas. Días después, el sedán negro regresó a San Nabor, pero esta vez solo venía el chofer, Elías Tadeo Alcántara, 35 años. Elías, un hombre elegante y de porte diplomático, había observado la inmensa bondad de Jimena durante el breve reencuentro. Había visto su sacrificio, su humildad y la pureza de su amor maternal. Elías no era un simple chofer. Se sentó con Jimena en la humilde mesa de madera, bebiendo café aguado, y le confesó su admiración, que rápidamente se había transformado en amor profundo. Jimena, usted es la mujer más fuerte y noble que he conocido. Ha salvado a un príncipe y ha demostrado que la caridad verdadera existe. Yo sé lo que es el honor y la lealtad, y la he encontrado en usted. Jimena, cautelosa, pero con el corazón ablandado por la sinceridad de Elías, aceptó su cortejo. Él era leal, protector, y lo más importante, veía a Kaylan no como un estigma, sino como un milagro. Elías le propuso matrimonio. Jimena aceptó, pidiendo una boda sencilla. Ambos, según ella, eran de recursos limitados. Elías sonrió, esa sonrisa sincera que la había conquistado. La boda se planeó en la pequeña iglesia de San Nabor. Jimena se puso un vestido sencillo, resignada a la modestia que marcaba su nueva vida. El día de la ceremonia, Jimena esperaba a Elías en el altar, rodeada por los pocos vecinos que la habían aceptado. Elías entró, vestido con un traje de gala impecable, pero lo que lo acompañaba no era un simple auto de alquiler. Afuera, la plaza estaba invadida por coches de alta seguridad y personal diplomático. Se acercó a Jimena tomando sus manos. «Mi amor, hay algo que debo confesar. No soy un chofer. Soy Elías Tadeo Alcántara, un diplomático de alto rango, amigo personal del embajador de Asmar. Estuve en Mictlán en misión secreta. Mi trabajo era encontrar a Kaylan, y usted me salvó al cuidarlo». Jimena estaba atónita. Su boda sencilla se transformó en un evento suntuoso, con invitados de la alta sociedad diplomática. El pequeño Kaylan, vestido como un príncipe, estaba allí,
aplaudiendo con fervor. Si esta historia te está conmoviendo, dale me gusta ahora mismo. Este giro es solo el principio. Ximena Itzel Velasco, la enfermera humillada, se casó con un hombre de honor y posición, recuperando no solo el confort, sino el respeto. Su vida de sacrificio había sido recompensada con una alianza basada en la verdad y la bondad. 15 años después, 2023, Ximena, 45 años, ya no era la enfermera de San Nabor. Gracias al apoyo de Elías y su propio mérito, había revalidado su título de medicina y ascendido meteóricamente. Era la cirujana principal de la Clínica de Especialidades El Crisol, un hospital privado de prestigio en Ciudad Mictlán, el mismo lugar que había abandonado en desgracia. Su vida era un testimonio de resiliencia. Estaba casada con Elías, 50 años, un hombre influyente, y mantenía una relación cercana con Kaelan, 20 años, quien ahora estudiaba en una prestigiosa universidad europea, el futuro de su nación. Una noche, la calma del quirófano se rompió. Un paciente de trauma grave, víctima de un accidente automovilístico, llegó a su mesa de operaciones, múltiples fracturas, hemorragia interna. Ximena se puso los guantes. Su mente profesional se concentró en salvar la vida que pendía de un hilo. Mientras examinaba el historial, la enfermera de turno leyó el nombre en voz alta. Paciente: Damián Ezequiel Montaño, 46 años. El aire se congeló. Ximena sintió un escalofrío que recorrió su columna vertebral. Damián. El hombre que la había humillado y despreciado, que había sentenciado a Kaelan, estaba ahora bajo su bisturí. Su rostro, marcado por la edad y la adversidad, mostraba rastros de una vida desordenada. El informe indicaba abuso de alcohol. Ximena, la profesional, no dudó. Su ética médica superaba cualquier rencor. Ella le salvó la vida. Días después, mientras Damián se recuperaba lentamente, su madre, Rebeca, llegó a la clínica. Rebeca, la mujer que había despreciado a Ximena por su origen y sus elecciones, se acercó a la estación de enfermeras buscando al cirujano principal. Cuando la enfermera señaló a la doctora Velasco, Rebeca palideció. Ximena, elegante en su uniforme de cirujana, con un aire de autoridad tranquila, se acercó a Rebeca. «Doctora Velasco», dijo Rebeca con voz temblorosa, sin poder creer lo que veían sus ojos. «Soy yo, Rebeca», respondió Ximena con serenidad. «Su hijo está estable. Tendrá una recuperación larga, pero vivirá». Rebeca, que había esperado ver a una mujer fracasada y pobre, se encontró con una médica enviada por Dios, casada con un alto oficial, cuyo éxito profesional era innegable. La injusticia de la vida, pensó Rebeca con horror, había recaído sobre ellos por su falta de caridad y comprensión. Damián había arruinado su carrera y su vida con el alcohol, mientras que Ximena había florecido. ¿Creen que Mateo merecía este destino? Compartan su opinión en la caja de comentarios. Ximena se alejó, dejando a Rebeca con la dura verdad. El destino había cobrado su precio, no por venganza, sino por la ley inmutable de la causa y el efecto. No se pierdan el desenlace de esta historia de redención y justicia. Suscríbanse al canal. El sol del pueblo San Nabor era inclemente, pero Ximena había aprendido a vivir bajo su rigor. 5 años habían pasado desde que huyó de Ciudad Mictlán. 5 años de tortillas duras, de ropa remendada y, sobre todo, de miradas de juicio. Su título de medicina, relegado a un estante polvoriento, solo le servía para ser la enfermera más competente y dedicada del pequeño dispensario rural. Kaelan, con sus 5 años, era un torbellino de rizos apretados y risa contagiosa. Para Ximena, él era la prueba viva de que la bondad existía, incluso en medio de la adversidad.
Una tarde de 2008, mientras Ximena jugaba con Kaylan en el polvoriento patio trasero, un sonido ajeno rompió la monotonía del pueblo. No era el motor ruidoso de las camionetas locales, sino un ronroneo grave, sofisticado. Un auto de lujo, un sedán negro inmaculado, se detuvo frente a su humilde casa de adobe. El contraste era ofensivo. Los vecinos, siempre prestos al chisme, se asomaron por las ventanas y puertas. De la parte trasera del vehículo descendió una pareja de porte impecable. El hombre, de mediana edad, vestía un traje oscuro de corte europeo, y la mujer, elegantísima, llevaba el rostro marcado por la ansiedad y la nobleza. Tras ellos, un hombre alto y discreto, Elías, el chofer, se mantuvo en silencio, observando. El cónsul, como se presentó, no perdió tiempo en formalidades. Ximena los invitó a pasar a la sala, un espacio pequeño y austero. Kaylan, sintiendo la tensión, se aferró a la falda de Ximena. La conversación fue un golpe seco. El cónsul explicó que Kaylan no era simplemente un niño abandonado. Era Kaylan Teófanes de la Cruz, el heredero de una influyente familia diplomática de la nación de Azmar, un pequeño principado con intereses estratégicos. Había sido víctima de una intriga política orquestada por facciones rivales que buscaban desestabilizar a la familia consular. El bebé había sido robado de la residencia y abandonado en un lugar público, un acto que pretendía ser un mensaje de terror y humillación para la familia. Ximena escuchaba, sintiendo cómo el aire se le escapaba de los pulmones. Durante 5 años, ella había luchado contra el prejuicio de Damián y la pobreza, creyendo que Kaylan era solo un huérfano que la vida le había regalado. Ahora, la verdad era más compleja, más peligrosa y mucho más dolorosa. La esposa del cónsul, con lágrimas en los ojos, se acercó a Ximena suplicando: «Sabemos que lo has amado, lo vemos en sus ojos, en su salud, pero su vida aquí está en peligro. La gente que lo secuestró sigue activa. En la embajada, bajo nuestra protección, él estará seguro. Tendrá la educación, la seguridad y el futuro que le corresponde por nacimiento». Ximena miró a Kaylan, sus rizos apretados, sus ojos brillantes. Ella lo había protegido con su cuerpo y su alma. Pero, ¿qué podía ofrecerle ella? Una vida de escasez, luchando por el siguiente plato de comida y siempre bajo la sombra de un peligro latente. El futuro que el cónsul describía era brillante, lleno de oportunidades que ella jamás podría brindarle. Educación en las mejores escuelas, seguridad diplomática, un destino de liderazgo. La decisión no fue fácil, fue una agonía. El amor verdadero, comprendió Ximena, a veces significaba dejar ir. Significaba poner la felicidad y el bienestar del ser amado por encima de la propia necesidad de aferrarse. «Señores», dijo Ximena, su voz firme a pesar del temblor interno, «Kaylan es el niño más amado del mundo. Si su destino es tan grande y si su seguridad está en juego, no puedo ser egoísta. Él debe ir con ustedes». La despedida fue un cuchillo. Kaylan, confundido por el repentino cambio de planes y la presencia de gente extraña, lloró. Ximena lo abrazó con una fuerza desesperada, grabando en su memoria el olor a tierra y sol de su pequeño. Le prometió que siempre estarían conectados, que su amor no conocía distancias. El cónsul prometió mantenerla informada, asegurando que Ximena era, y siempre sería, parte de la vida de Kaylan. El sedán negro partió, llevándose consigo la risa de Kaylan y la única luz que había iluminado el exilio de Ximena. El pueblo San Nabor volvió a su silencio habitual, pero para Ximena el silencio era ahora un vacío ensordecedor. Había sacrificado su vida de confort por Kaylan y ahora sacrificaba a Kaylan por su futuro. El dolor era inmenso, un precio que pagaba gustosa por la esperanza de que su pequeño príncipe heredero tuviera una vida digna.
Los días siguientes fueron una niebla de trabajo y tristeza. Jimena se sumergió en su labor en el dispensario, tratando de llenar el hueco dejado por Kaylan con el sufrimiento ajeno. No había rencor, solo una profunda melancolía. Un mes después, el auto de lujo regresó. Jimena, al verlo, sintió un rayo de esperanza, pensando que quizás el cónsul traía noticias de Kaylan. Pero esta vez solo descendió Elías, el chofer. Elías no vestía el uniforme de chofer. Llevaba ropa casual, pero de una calidad que desmentía su aparente posición. Se acercó a Jimena en el patio, donde ella regaba unas pocas flores resistentes. «Jimena», dijo Elías, su voz grave y sincera, «sé que esto es repentino, pero no puedo irme sin hablar contigo». Ella lo miró, extrañada. «¿Qué sucede, Elías? ¿Está Kaylan bien?» «Kaylan está perfectamente. Está seguro en la embajada de Asmar. Es un niño increíble. De hecho, está tan bien que es la razón por la que estoy aquí». Elías hizo una pausa, sus ojos penetrantes fijos en Jimena. «Durante estas semanas, y especialmente el día que vinimos a buscar a Kaylan, te observé. Vi la vida que llevaste, el sacrificio que hiciste por un niño que no era tuyo, sin esperar nada a cambio. Vi tu corazón, Jimena. Es la cosa más pura que he encontrado en años en el mundo de la diplomacia, un mundo lleno de falsedad y ambición». Jimena se sintió vulnerable ante esa mirada. «No soy solo el chofer, Jimena. Soy Elías Tadeo Alcántara. Soy un diplomático de alto rango y amigo personal del embajador, quien es el verdadero padre de Kaylan. El cónsul es mi superior, pero yo soy mucho más que un conductor. La revelación la dejó sin aliento. ¿Otro engaño? ¿Otra capa de complejidad en su vida simple?» Elías continuó, con una sonrisa sincera. «Mi trabajo ese día era doble: asegurar el rescate de Kaylan y evaluar la situación de la mujer que lo había salvado. Quería entender tu motivación, y lo entendí. Eres una mujer de honor. Y me he enamorado de tu inmensa bondad». Se arrodilló, sin importarle el polvo de San Nabor. «Jimena, sé que vienes de un desengaño terrible y que has sufrido mucho, pero quiero ofrecerte mi vida. Cásate conmigo. Quiero darte la estabilidad y el respeto que mereces». Jimena, acostumbrada a la miseria y al juicio, no podía procesar la propuesta de un hombre de ese calibre. Él la había visto en su peor momento, humilde y rota, y aún así la deseaba. «Elías», susurró ella con lágrimas de incredulidad, «yo no tengo nada que ofrecerte. Soy solo una enfermera de pueblo. Tienes todo, Jimena. Tienes la integridad que el dinero no puede comprar». Ella aceptó, pero con una condición. «Quiero una boda sencilla, Elías. Aquí, en San Nabor. No quiero lujos. Ambos somos gente de recursos limitados». Elías sonrió, aceptando su humildad. «Como desees, Jimena. Una boda sencilla». Los preparativos fueron discretos. Jimena, aún creyendo que Elías era un diplomático de rango medio y ella una enfermera, planeó una pequeña ceremonia en la iglesia del pueblo con los pocos amigos que había hecho en San Nabor. Llegó el día de la boda en el año 2008. Jimena vestía un sencillo vestido blanco, comprado con sus ahorros. Elías, elegante, la esperaba en el altar. La iglesia estaba llena, no solo de los vecinos curiosos de San Nabor, sino de personas que Jimena no conocía. Hombres y mujeres, vestidos con una elegancia sobria, hablando en idiomas extranjeros, con un aire de importancia. Cuando el sacerdote comenzó la ceremonia, Jimena sintió un nudo en el estómago. Algo no cuadraba. En ese momento, la puerta de la iglesia se abrió de par en par. Entró Kaylan, de la mano de la esposa del cónsul, vestido con un pequeño traje de seda. Al ver a Jimena, Kaylan corrió a abrazarla, gritando «¡Mami, Jimena!». Elías se acercó a Jimena y tomó sus manos.
Perdóname por la pequeña mentira, mi amor. Quería que esta sorpresa fuera perfecta. Luego, dirigiéndose a los invitados, y especialmente a Ximena, Elías reveló la verdad completa. No soy solo un diplomático. Soy el jefe de gabinete del embajador de Asmar en esta región, la persona cuya vida Ximena salvó al proteger a Kaylan. Es mi mejor amigo, y mi posición social es considerable. Elías explicó que su disfraz de chofer había sido una prueba, una forma de asegurarse de que Ximena era tan genuina como parecía. Él había presenciado su rechazo por Damián, su exilio, su sacrificio. Él no quería una esposa que se casara por su posición, sino por el hombre que era. Tú pediste una boda sencilla, Ximena, continuó Elías, con una sonrisa radiante, y yo te la di. Pero también mereces la celebración que tu bondad ha ganado. Lo que siguió no fue una boda de pueblo. Fue un evento suntuoso, organizado con la precisión de la diplomacia internacional. La recepción se llevó a cabo en un jardín secreto que Elías había preparado, con catering de alta cocina y músicos de orquesta. Los invitados eran dignatarios, colegas de alto nivel y amigos influyentes. Era la validación pública de la nobleza de espíritu de Ximena. Kaylan, el pequeño príncipe, aplaudía con entusiasmo, feliz de ver a su mami Ximena sonreír de nuevo. Ximena Itzel Velasco, la mujer que había sido humillada por su caridad, se casó con un hombre de honor y posición, recuperando no solo el confort, sino el respeto. Su vida de sacrificio había sido recompensada con una alianza basada en la verdad y la bondad. Elías no solo le dio un hogar, sino que la impulsó a retomar su vocación. 15 años después, en 2023, Ximena ya no era la enfermera de San Nabor. Gracias al apoyo incondicional de Elías y su propio mérito innegable, había revalidado su título de medicina y ascendido meteóricamente. Era la cirujana principal de la Clínica de Especialidades El Crisol, un hospital privado de prestigio en Ciudad Mictlán, el mismo lugar que había abandonado en desgracia. Su vida era un testimonio de resiliencia y éxito. Estaba casada con Elías, un hombre influyente que la adoraba y mantenía una relación cercana con Kaylan, quien ahora estudiaba en una prestigiosa universidad europea, preparándose para el futuro de su nación. Una noche, la calma del quirófano se rompió. Un paciente de trauma grave, víctima de un accidente automovilístico, llegó a su mesa de operaciones. Múltiples fracturas, hemorragia interna. Ximena se puso los guantes. Su mente profesional se concentró en salvar la vida que pendía de un hilo. Mientras examinaba el historial, la enfermera de turno leyó el nombre en voz alta. Paciente, Damián Ezequiel Montaño. El aire se congeló. Ximena sintió un escalofrío que recorrió su columna vertebral. Damián, el hombre que la había humillado y despreciado, que había sentenciado a Kaylan, estaba ahora bajo su bisturí. Su rostro, marcado por la edad y la adversidad, mostraba rastros de una vida desordenada. El informe indicaba abuso de alcohol. Ximena, la profesional, no dudó. Su ética médica superaba cualquier rencor. Ella le salvó la vida. Días después, mientras Damián se recuperaba lentamente, su madre, Rebeca, llegó a la clínica. Rebeca, la mujer que había despreciado a Ximena por su origen y sus elecciones, se acercó a la estación de enfermeras buscando al cirujano principal. Cuando la enfermera señaló a la doctora Velasco, Rebeca palideció. Ximena, elegante en su uniforme de cirujana, con un aire de autoridad tranquila, se acercó a Rebeca. «Doctora Velasco», dijo Rebeca con voz temblorosa, sin poder creer lo que veían sus ojos. «Soy yo, Rebeca», respondió Ximena con serenidad. «Su hijo está estable. Tendrá una recuperación larga, pero vivirá». Rebeca, que había esperado ver a una mujer fracasada y pobre, se encontró con una médica enviada por Dios, casada con un alto oficial,
cuyo éxito profesional era innegable. La injusticia de la vida, pensó Rebeca con horror, había recaído sobre ellos por su falta de caridad y comprensión. Damián había arruinado su carrera y su vida con el alcohol, mientras que Ximena había florecido. Ximena se alejó, dejando a Rebeca con la dura verdad. El destino había cobrado su precio no por venganza, sino por la ley inmutable de la causa y el efecto. La luz fría y estéril de la habitación de recuperación de la clínica El Crisol caía sobre Damián, revelando cada línea de preocupación y arrepentimiento que el alcohol y el fracaso habían grabado en su rostro. Estaba intubado, inmóvil, un hombre quebrado en una cama de hospital de lujo, un lugar al que jamás habría accedido de no ser por la caridad profesional de la mujer que había desterrado. Rebeca se quedó paralizada en el pasillo, observando cómo Ximena, la doctora, Velasco, revisaba metódicamente las máquinas de soporte vital de Damián. La autoridad de Ximena no era forzada, era la calma inherente a quien domina su campo. Llevaba un anillo discreto pero costoso, y su postura reflejaba la seguridad de una vida bien vivida, de decisiones difíciles pero correctas. Rebeca recordó el día en que Ximena, con 20 años, había suplicado comprensión, con el bebé Kaelan en brazos, y cómo ella y Damián la habían echado de Ciudad Mictlán como si fuera una peste. Ahora la peste era el alcoholismo de su hijo, y la cura, la doctora Velasco. Rebeca se acercó a Ximena una vez más, la vergüenza quemándole la garganta. «Doctora Velasco», repitió su voz apenas un susurro. «Gracias. Sé que no tenías por qué hacerlo». Ximena se enderezó. Sus ojos grandes y expresivos, ahora más sabios, se encontraron con los de Rebeca. No había triunfo en su mirada, solo una profunda, casi agotadora, compasión. «Mi juramento, Rebeca, es salvar vidas, no discrimina. Su hijo es mi paciente, pero Damián te trató con tanta crueldad. Lo que dijimos de ese niño...» Ximena suspiró, un sonido ligero que no denotaba molestia, sino cierre. «Eso fue hace 20 años, Rebeca. El pasado ya no tiene poder sobre mí. Kaelan está bien. Está estudiando en el extranjero, preparándose para su futuro. Su origen, que ustedes despreciaron, resultó ser de nobleza. Mi matrimonio con Elías es sólido. Mi vida está construida sobre cimientos que ustedes no pudieron derrumbar». Rebeca sintió un escalofrío. No era una confrontación, sino una declaración de hechos irrefutables. Ximena no buscaba venganza. El destino ya la había ejecutado. La vida de Damián, arruinada por su propia arrogancia y falta de empatía, era el espejo de la vida que Ximena había dejado atrás. La ambición fallida de Damián lo había llevado a depender de la mujer que llamó infiel por acoger a un niño abandonado. Ximena se despidió con un asentimiento profesional y se dirigió a la oficina de la clínica. Rebeca se quedó junto a la cama de Damián, observando el monitor que marcaba un pulso débil pero constante. Se dio cuenta de que la mayor humillación no era que Ximena fuera exitosa, sino que su éxito no dependía de la caída de Damián. Ximena había triunfado a pesar de Damián, y su acto final de caridad lo había sentenciado a vivir con la verdad de su propia mezquindad. Días después, cuando Damián fue retirado de la ventilación asistida y pudo hablar, su primera palabra fue un murmullo seco. Ximena, ella estaba allí, revisando su evolución postoperatoria. Su presencia llenaba la pequeña habitación con una dignidad que Damián no recordaba que existiera en el mundo que él habitaba ahora. «Doctora Velasco, por favor», corrigió Ximena suavemente, sin mirar directamente al paciente, sino a las gráficas. «Ximena, yo lo siento, por todo, por Kaelan, por lo que te dije.
Damián intentó levantar la mano, pero el dolor de las fracturas lo detuvo. Su voz era áspera, cargada de la bilis de 20 años de resentimiento y alcohol. Cuando me dejaste, pensé que fracasarías, que volverías pidiendo perdón, que ese chamaco te arrastraría a la miseria. Y mira, Damián se rió, un sonido hueco. Estoy aquí, en tu clínica, debiéndote mi vida. Mi vida es una broma. Ximena finalmente bajó las gráficas. Se sentó en el borde de la cama, manteniendo una distancia profesional, pero permitiendo un momento de humanidad. Damián, la miseria no está en las posesiones, estaba en la falta de corazón. Yo elegí la bondad cuando tú elegiste el prejuicio. Tú me diste la oportunidad de encontrar mi verdadero camino y a mi verdadero amor, Elías. Por eso no tengo nada que perdonarte. Lo que hiciste me liberó. Ella no buscaba su redención ni su arrepentimiento. Simplemente le estaba ofreciendo la verdad como un bisturí limpio. Su vida era el resultado de sus propias elecciones. El niño de piel oscura y rizos apretados que él había llamado especial era la llave que había abierto la puerta al destino de Ximena. —¿Kaylan está bien? —preguntó Damián con un atisbo de la vieja curiosidad. Kaylan es un joven extraordinario, un futuro líder, un príncipe en todo sentido. Ximena sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Era la sonrisa de una madre orgullosa, no de una exprometida vengativa. Ximena se levantó. El momento de la confrontación había terminado. Ella le dio instrucciones concisas sobre su fisioterapia y se dirigió a la puerta. Tu madre está afuera, Damián. Ella te cuidará. Te deseo una pronta recuperación. Y con eso, Ximena se fue, dejando a Damián solo con el peso de su conciencia y el silencio del hospital. Él se dio cuenta de que Ximena no lo había castigado, lo había salvado, obligándolo a vivir en un mundo donde ella era la vencedora moral y profesional. Semanas después, Damián fue dado de alta, un hombre físicamente reparado, pero espiritualmente vacío. Rebeca lo llevó de vuelta a su pequeño apartamento en un barrio modesto de Ciudad Mictlán. El contraste con la opulencia de la clínica El Crisol era abrumador. Mientras tanto, en la residencia diplomática, Ximena y Elías disfrutaban de una tarde tranquila en el jardín, el mismo jardín donde se había celebrado su boda suntuosa 15 años atrás. Elías, ahora un embajador de pleno derecho, observaba a su esposa con una admiración inquebrantable. «Has cerrado un ciclo, mi amor», dijo Elías, tomando la mano de Ximena. «Salvar a Damián fue la prueba final de que tu corazón no alberga oscuridad». «Solo sentí lástima, Elías», respondió Ximena. «Lástima por la vida que desperdició. Yo tuve que luchar por cada centavo en San Nabor, tuve que soportar el juicio social y el exilio, pero mi lucha siempre tuvo un propósito, Kaylan. Él, en cambio, luchó contra sí mismo. La vida de Ximena era un tapiz de éxito. No solo era una cirujana respetada, sino una figura influyente en la filantropía médica, utilizando los recursos de Elías para financiar clínicas en zonas rurales, recordando siempre el humilde pueblo San Nabor que la había acogido. Su título de medicina, el documento que había sido su única arma contra la pobreza, ahora colgaba enmarcado en su oficina, un recordatorio de que la verdadera vocación no se compra, se vive. La puerta del jardín se abrió, y un joven alto, de piel oscura y elegante porte, apareció con una maleta. Era Kaylan, de 25 años, regresando de su semestre en Europa. Sus rizos apretados, ahora más largos, enmarcaban un rostro inteligente y noble. «¡Mamá! ¡Papá Elías!», exclamó Kaylan, abrazando a Ximena con una efusividad que solo un hijo muy amado puede mostrar. Ximena lo abrazó fuerte. Kaylan era la prueba viviente de que la bondad siempre encuentra su recompensa.
Él no era su hijo de sangre, pero era su hijo de corazón, el motor de su transformación. «¿Cómo te fue en los estudios, Kaylan?», preguntó Elías. «Excelente, pero extrañaba la calidez de casa. Y a ti, mamá Jimena». Mientras Kaylan relataba sus aventuras académicas, Jimena se permitió un momento de reflexión. Recordó el banco de la plaza en Ciudad Mictlán, el frío de la noche, el llanto desesperado de un bebé abandonado, el mismo que la había llevado a la desgracia y finalmente a la gloria. El destino no había sido una rueda caprichosa, había sido una balanza de justicia. Damián había perdido todo por su falta de caridad, mientras que Ximena había ganado un imperio de amor y respeto por su inmensa bondad. Ella nunca había tenido que volver a San Nabor, salvo para ayudar. Nunca tuvo que mirar atrás a la superficialidad de Ciudad Mictlán con envidia. Lo había conquistado todo, no con astucia, sino con ética y un corazón maternal inquebrantable. Elías se acercó a Ximena, observando a Kaylan. «Mira lo que creaste, Ximena. Un futuro. Lo que creamos, Elías, juntos». El sol se puso sobre la embajada de Asmar, bañando el jardín en tonos dorados y púrpura. Ximena, la niña de 25 años humillada por su prometido, era ahora la doctora Ximena Velasco, esposa del embajador y madre de un príncipe, cuyo legado no era de sangre, sino de elección y sacrificio. Su historia no era solo de redención, sino de la verdad fundamental, que la caridad, incluso cuando te cuesta todo, es la única inversión que garantiza una vida verdaderamente rica. Para que no te pierdas más intriga política como esta, suscríbete y déjanos tu like.